Calamocha recibe esta tarde la tercera prueba del Campeonato de Aragón de Slalom y lo hace con todos los ingredientes para ofrecer una gran carrera. Cerca de 40 grados de temperatura pondrán a prueba tanto a pilotos como a mecánicas en una cita que puede marcar un punto de inflexión en la lucha por el título. David Tesán llega líder del campeonato, pero Carmelo Cayén y Fernando Villaro comparten la segunda plaza, empatados y a tan solo 8 puntos del primer puesto. Nosotros vamos a vivir desde dentro todos los preparativos de una prueba que cierra la primera parte de la temporada antes del parón veraniego. A veces, para encontrar algo nuevo, basta con volver a los orígenes. El octavo slalom Villa de Calamocha recuperó el espíritu de aquellos slaloms de los años 80 que organizaba Nueva Promotora Deportiva. 2 largas rectas, unidas por un giro de 90 grados, cerca de 80 conos y un par de puertas trampa que obligaban a los pilotos a olvidarse de la potencia y confiar únicamente en su precisión al volante. Un trazado técnico y muy selectivo que igualó las mecánicas y convirtió el talento del piloto en el principal protagonista. La prueba, disputada en el polígono agroalimentario de Calamocha, reunió finalmente a 39 participantes bajo un intenso calor y dejó una de las clasificaciones más emocionantes de la temporada. El gran vencedor fue el piloto de Samper de Calanda, Víctor Mur, que en apenas su segunda participación en el Campeonato de Aragón de Slalom protagonizó una espectacular remontada. Séptimo en la primera manga, tercero en la segunda y líder al finalizar la tercera, mejorando su registro en 9 segundos entre el inicio y el final de la prueba. Enhorabuena por la Gracias. victoria. ¿En cuál de las mangas has dicho, en esta manga la victoria es mía? Realmente no he dicho eso en ninguna manga, porque lo bueno es que ha habido una progresión constante. Manga tras manga hemos ido bajando 3 segunditos, 2 segunditos y durante estos tandas ha habido una muy buena progresión, que es lo que buscaba realmente. O sea, al fin y al cabo el slalom es una categoría individual. Lo que buscamos es justo esa mejora, tanda tras tanda. ¿Te veremos en la próxima, 28 de agosto, No, Candachú? estoy fuera. Qué Estoy lástima. fuera. Sí, sí, sí. Bueno, pues en la Pero siguiente te veremos. Intentaré estar, totalmente. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. La segunda plaza fue para Samuel Caseras, autor también de una brillante remontada tras comenzar 21º y finalizar segundo absoluto. Además, el piloto del Citroën C2 logró la victoria entre los vehículos de serie, convirtiéndose en el nuevo líder de la categoría. Segundo scratch, Segundo scratch. primer podio. ¿Qué haces? En la general sí. En la general. Sí. ¿Qué lejos queda aquella vez que te presentaste a las becas? Hace 3 años. 3 años ya. ¿Y te has visto la progresión? ¿Te la ves? Sí, mucho. Lo he notado un montón. Sí. ¿Cómo te ves para la próxima carrera?
Pues con muchas ganas, la verdad que con muchas ganas allí en Aisa, en Candanchú, un sitio muy chulo y muy recomendable para todo el mundo. Has cogido ganas, Muchas. te has cargado de ganas. A tope. Enhorabuena. Muchas gracias. El podio lo completó otro de los nombres propios del día, Nuño Mata. El piloto debutante procedente de la selección de Aragón de slalom supo rehacerse de una penalización de 20 segundos en la segunda manga para terminar ocupando el tercer escalón del podio. Enhorabuena, haces tu primer podio en slalom, en la Scratch. Sí. ¿Qué lejos queda desde esa beca? Sí, bueno, a ver, la verdad es que es el tercer slalom que corro aquí en Aragón, pero había corrido otros dos en Castilla y León y ahí ya había hecho una victoria en segundo, pero bien, quería hacerlo aquí también y bueno, podía haber sacado algo más, pero bien, una para asegurar y listo. ¿En cuál de las tres mangas has pensado, esta es mi manga? Me ha salido perfecta. En ninguna, la verdad es que he hecho bastantes errores en las tres, pero bueno, la última la he hecho ya para asegurar, por hacer un tiempo más decente, porque era o hacer un top 5 o quedar 20º, entonces digo, voy a hacer una para asegurar. Y muy bien, muy inteligente. Muchas gracias. A vosotros. Pero si hubo un coche que despertó la admiración del público, fue el pequeño Mini de Javier Cameo. Con apenas 65 caballos de potencia, llegó a marcar el sexto mejor tiempo absoluto en la primera manga, frente a vehículos que duplicaban e incluso triplicaban su potencia. Una avería en el cambio le obligó a terminar la jornada sobre el remolque, aunque pudo finalizar clasificado en la 16ª posición y mantener el liderato de la Copa de Vehículos Históricos. La categoría Mujer y Motor fue para Noelia Gascón, que además pasa a encabezar provisionalmente el campeonato tras aprovechar la ausencia de las dos primeras clasificadas. Ana María Rubio y Aitana Pérez completaron el podio femenino. En Master Más 55 volvió a imponerse José Luis López, firmando su tercera victoria consecutiva de la temporada por delante de Santiago Altava y Andrés Fuertes. La cita dejó además otro dato especialmente positivo para el automovilismo aragonés. Dos de los tres pilotos que subieron al podio absoluto, Samuel Caseras y Nuño Mata, llegaron a la competición gracias a las becas de promoción impulsadas por la Federación Aragonesa de Automovilismo, confirmando el acierto de un programa que sigue descubriendo nuevos talentos.
Y como viene siendo habitual en una prueba del aragonés de slalom, también hubo un piloto que se puso el casco por primera vez. Fue Ismael Agut, proveniente de la promoción Conoce el Slalom, quien al término de la prueba nos aseguraba su continuidad. ¿Primera carrera que haces en tu vida con casco puesto? Sí, carrera sí, primera carrera. ¿Y cómo te ha dado por empezar por los slalom? Pues porque es la única disciplina que se puede hacer sin hacer modificaciones en el coche, es decir, con el mismo coche que usas para todos los días, y eso pues es muy importante, ¿no? No tener que gastar dinero, no tener que tener un seguro coche, remolque y todo. ¿Con qué coche sales? Pues con un BMW 535D de diésel. ¿Y crees que es el coche más idóneo hoy? Pues por lo que me han dicho todos los compañeros, no. Y evidentemente es muy difícil hacer un slalom con este coche. ¿Vas a seguir con los 2 slalom que faltan? Sí, me lo he pasado bien, he mejorado bastante cada manga y me voy contento, y la idea es continuar en esto, sí. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Por equipos, la victoria fue para Talleres Armando Caseras en el Trofeo Automoción. Mientras que David Tesan conserva el liderato absoluto del Campeonato de Aragón de Slalom, aumentando incluso su ventaja al frente de la clasificación provisional. Calamocha volvió a demostrar que en slalom la potencia ayuda, pero la precisión, el talento y las manos del piloto siguen marcando la diferencia.